Salud en Directo América. Mar Romero Sala con nosotros en el estudio esta mañana de jueves. Mar, vamos a ver cuánto tiempo vamos a tener nosotros para saber el origen del COVID-19. ¿Por qué eso lo digo? Porque vamos al siglo XIV. Han descubierto el origen de la peste negra. ¿Qué sabemos hasta el momento? Sí, efectivamente, Raúl, muy buenos días. 700 años para descubrir este origen. Vamos a ver cuántos pasan para el COVID. Recordemos, antes de nada, explicar que la peste negra fue la mayor epidemia de la historia, la mayor pandemia, que se ha conocido. Llegó a matar entre un tercio y la mitad de la población de todo el continente europeo, y su origen había sido un misterio hasta ahora, que un equipo de genetistas y también de arqueólogos, tanto de Alemania como de Reino Unido, pues hallaron la primera bacteria y los resultados se publicaron en la revista Nature. Aquí vemos el árbol de las distintas variantes y la que aparece en morado es esta que se ha encontrado y que se considera que es la original. La encontraron en tumbas de una pequeña población de Kirguistán, que está en Asia Central, y había llamado la atención porque había muchas más tumbas de los que debería ser habitual para la época y para el tamaño de la ciudad, ¿no? En los dientes de algunos de estos esqueletos encontraron la bacteria y, de nuevo, no fue cualquiera, sino la que se considera la original. ¿Cómo lo supieron? Pues porque se considera que a finales del siglo XIV hubo una especie de Big Bang de variantes y esta, pues después de estudios genómicos, se encontró que era previa a este Big Bang de variantes. Entonces, por eso se ha considerado que al menos es la que más vieja se ha encontrado y que estaría relacionada con ese origen de la peste negra. Además, esta población pues estaba en la ruta en el paso de la ruta de la seda que iba hacia Europa, desde Asia a Europa, y pues a partir de ahí fue que se empezó a diseminar esta enfermedad. Además, también vemos en los colores más amarillentos y verdes cómo fue cambiando y cómo fue provocando nuevas oleadas de enfermedad, algo que nos recuerda al COVID-19 también. Así es. Y hablando de estas dos pandemias, le pregunto de si hay similitudes. Pues por supuesto, hay varias, hay muchas lecciones también que extraer, Raúl. La primera es, pues al final la peste negra fue la primera gran crisis de salud que existió y que afectó al mundo de manera global, pero centrándonos al menos en el tema del origen, como bien decías al inicio, ¿no? 700 años para encontrarlo, quizás nos deberían enseñar que tenemos que tener algo de paciencia para encontrar el origen también del COVID-19. Quizás no va a ir tan rápido, salvando las distancias del conocimiento y la tecnología que se tienen hoy en día. Pero es que luego también queríamos poner un momento la atención sobre esa teoría que hubo al inicio también de que el origen del COVID fue creado por un laboratorio chino. Algo parecido pasó con la peste negra, pero en ese momento el chivo expiatorio fueron las comunidades judías, a las que se culpaba de que pues diseminaban deliberadamente esta bacteria. En ese momento, de hecho, no se sabía que era una bacteria, y eso llevó a persecución, desplazamiento de comunidades judías enteras y desarrolló políticas xenófobas hacia quién podía entrar a las ciudades o a los países. 7 siglos después hemos visto pasar cosas parecidas, lo mismo que sucedió con la discriminación hacia la población asiática, al inicio de la pandemia, o cierres de fronteras que luego vimos que eran más arbitrarios que reales por motivos sanitarios. Claro, Mar, más políticos que otra cosa. Seguimos hablando de nuestro momento, nuestra pandemia que todavía la tenemos, COVID-19. Esta vez vamos a hablar de las vacunas para la población infantil, ¿no? Sí, avancemos en el tiempo, volvemos a hoy en día. La FDA, que recordemos que es el ente regulador tanto de medicamentos como de alimentos en Estados Unidos, dio finalmente luz verde a la vacuna Pfizer entre los 6 y los 4 años de edad y a la vacuna de Moderna entre los 6 meses y los 5 años de edad. Escuchemos uno de los comentarios durante el debate. Creo que los beneficios superan con creces los riesgos. Personalmente, realmente creo que esta recomendación cubre una necesidad para una población joven ignorada que necesita opciones. Las familias ahora tendrán una opción que no tenían antes. Por ejemplo, estamos hablando de niños con condiciones de salud previa que pues quieren protegerse de una manera especial contra el COVID-19. Según la FDA, por ejemplo, hasta la fecha 442 son los menores de 5 años que han muerto por esta enfermedad, una cifra que es muy significativa pero que no deja de ser proporcionalmente menor a lo que sucede en otros grupos de edad. De hecho, se cree que por eso podrían haber pocas familias que en realidad eligieran esa opción de proteger a sus menores de edad, menores de 5 años contra el COVID. Por ejemplo, la vacuna Pfizer
Pfizer, que ya está aprobada para los niños entre 5 y 11 años de edad, en ese rango solo un 29% de los niños están completamente vacunados. Mar, le pregunto si tenemos datos de esta eficacia de las vacunas contra la población infantil. Sí, pues en este mismo debate y conferencia de la FDA han mostrado los datos de Moderna, los de Pfizer no, porque en su estudio no hubo suficientes niños que se contagiaron de COVID como para tener datos significativos. Pero en lo que respecta a Moderna vamos a repasar esas cifras que dijo la FDA, el organismo estadounidense. Vemos que entre los 6 y los 2 años de edad, un 50% más o menos de los casos de niños vacunados fueron protegidos contra la enfermedad sintomática. Esa eficacia baja cuando vamos a entre los 2 y los 6 años de edad, el 36%. Vemos que es una cifra realmente diferente a las cifras de protección que tenemos, por ejemplo, pues con la población adulta. Pero recordemos que al final la pregunta que responde la FDA no es qué tan eficaz es, sino si los riesgos superan los beneficios, y en este caso la conclusión fue que sí. Bueno, Mar, muchísimas gracias como siempre por toda la información de salud. Nos vemos mañana con más. Pasamos a saludar a nuestra